Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Saracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae toda la actualidad del campo almeriense. Y ya saben que nos están escuchando en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando en la emisión en directo online en marcadoralmería.com, o quizá nos estén escuchando en nuestros podcasts en Spotify y en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas tecleando FH Almería Radio. Hoy es jueves, es 29 de mayo del año 2025 y estamos ya cada vez más cerca de terminar una semana que ha venido marcada por muchísima actualidad agrícola. Bueno, hoy tenemos, como digo, muchísimos temas que tratar. Va a estar con nosotros Miguel López de la dirección saliente de COAG Andalucía, y con él vamos a poder hacer un repaso a todos sus años al frente de esta organización agraria, y también vamos a aprovechar para preguntarle por cómo ve que está ahora mismo el campo español, un campo que se enfrenta a muchos retos, como por ejemplo la sequía, como por ejemplo la burocracia, como por ejemplo todas esas normas que vienen de la Unión Europea y que hacen que al agricultor le cueste un poquito más competir con esos países terceros que hacen competencia, valga la redundancia. No es la única entrevista que vamos a tener, ya que también va a estar con nosotros Juan Antonio Sánchez, coordinador de la Comisión Técnica de Coexpal, ya que el Departamento de Formación de Coexpal ha organizado una jornada presencial clave para el control de uno de los azotes más problemáticos de nuestro campo, el Thrips parvispinus. Así que el próximo 9 de junio va a haber una jornada en el edificio CITCOEX en La Mojonera, y va a combinar teoría y práctica, como venimos diciendo, para combatir el Thrips parvispinus. Así nos lo va a contar Juan Antonio Sánchez, que junto a Miguel López van a ser nuestros invitados en el día de hoy, pero no es el único tema que vamos a contar, ya que tenemos que volver a abrir el capítulo de la política internacional. La Corte de Comercio de Estados Unidos ha bloqueado buena parte de la política arancelaria de Donald Trump. Bueno, en mi opinión, esto dice muy poco de la administración Trump, pero dice mucho de un país como en Estados Unidos, un país con una democracia que no permite que el presidente, como si fuera un emperador, vaya dictando qué es lo que tiene que pasar con el comercio, qué es lo que tiene que pasar con los impuestos, y llega una corte y le dice: no, perdona, aquí las cosas se hacen como la ley, no se hacen como quiera usted. Todo eso y mucho más va a estar con ustedes hasta las 7 de la tarde aquí en Marcador Almería, y lo va a hacer gracias a Sanfelec, a Rizzuan, a Sach y a Albaida y a Singenta. Mi nombre es Luis Saracho, vamos ahora a una pausa y nos asomamos a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones, y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados. Ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero.
Los pimientos Vallao Esguay Danzón han demostrado en el Tour California de Rick Zwan que rinden en todas las zonas. Y ahora plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Planta cara al verano de Rick Zwan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Rick Zwan. Vallao Esguay Danzón de Rick Zwan rinden en todas las zonas. SAS y Albaida informan: agricultor, para adaptarnos a la normativa vigente nos vemos obligados a prohibir la descarga de matas con rafia de plástico a partir del 1 de septiembre de 2025. Usa rafias bio o retire la rafia de plástico antes de llevar las matas a la planta. Calcula tu ahorro en calculadora.gruposach.es. Cualquier duda 950104040 o 950660179. Yo cultivo una variedad de tomate generativa de vigor medio, así que busco un portainjerto que arranque con fuerza y acompañe todo el ciclo, que sea uniforme, con raíces fuertes, capaz de aguantar el estrés y las temperaturas extremas. Y si además tiene resistencia intermedia al virus del rugoso, entonces sí, ahí tengo la pareja ideal para mi variedad. Pues injerta entonces con Cronosor de Syngenta. Le da al cultivo ese empuje que hace falta y además ofrece resistencia intermedia al virus del rugoso, porque cada planta se merece un buen arranque y un gran campaña. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves, día 29 de mayo del año 2025. Empezamos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 2,94 y un último de 2,54. Vamos ahora con todas las judías. La Garrofón, un único corte de 2,78. La Tabella, un único corte de 4,88. La Elda ha empezado en 2,94 y ha terminado en 1,18. La Perona Semi ha empezado en 3,40 y ha terminado en 2,94. La Perona Roja ha empezado en 3,80 y ha terminado en 1,68. La Rastra ha empezado en 4,12 y ha terminado en 3,64. La Estrique ha empezado en 4,88 y ha terminado en 2,80. La Emerite ha empezado en 3,58 y ha terminado en 2,14. Vamos a hablar ahora de los melones. Empezamos por el categoría, que ha tenido un primer corte de 0,58 y un último de 0,50. El Galia ha tenido un único corte de 42 céntimos. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha empezado en 0,22 y ha terminado en 0,14. El español ha empezado en 0,51 y ha terminado en 0,15. El Almería ha empezado en 0,29 y ha terminado en 0,20. Momento para los calabacines. El fino ha empezado en 0,41 y ha terminado en 0,25. El gordo también ha empezado en 0,41 pero ha terminado en 0,22. Nos pasamos a las berenjenas. La rallada ha empezado en 1,46 y ha terminado en 0,28. La larga ha empezado en 0,43 y ha terminado en 0,19. Momento para los tomates. El liso ha empezado en 1,02 y ha terminado en 0,82. El Daniela ha empezado en 0,82 y ha terminado en 0,73. El tomate ramo ha empezado en 0,68 y ha terminado en 0,57. El tomate pera ha empezado en 1,14 y ha terminado en 0,86. Vamos a terminar con los pimientos. El Padrón, un único corte, 3,36. El italiano verde ha empezado en 1,18 y después de bastantes cortes ha terminado en 0,60. El italiano rojo ha empezado en 2,16 y ha terminado en 0,94. El lamullo verde ha empezado en 1,53 y ha terminado en 1,12. El lamullo rojo ha empezado en 3,02 y ha terminado en 1,73. El California rojo ha tenido una única cotización de 1,38 y terminamos con el California amarillo, que también ha tenido una única cotización de 1,38. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves, día 29 de mayo del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio.
Momento para el repaso a los principales argumentos de la agricultura almeriense. Lo hacemos con los compañeros de FH Almería, Fran Fernández y Roberto Gutiérrez, y empezamos con esta primera noticia que hemos adelantado en el sumario. La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos ha bloqueado este miércoles buena parte de la política arancelaria del presidente Donald Trump. Lo hace al considerar que se excedió en sus poderes al aplicar gravámenes mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencias Internacionales de 1977. El panel de 3 jueces dictaminó que esa ley no otorga al presidente autoridad ilimitada para imponer aranceles y declaró inconstitucionales medidas como los gravámenes globales y recíprocos anunciados el 2 de abril, además de otras tarifas impuestas a Canadá, México y China. La mayoría ya estaban en pausa, pero ahora quedan suspendidas de forma permanente. La Casa Blanca ha adelantado que apelará el fallo. Desde Estambul, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha valorado la decisión judicial como una oportunidad para retomar las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos desde la situación previa a la imposición de esos aranceles. Ha subrayado que, aunque el fallo frena el recargo del 10%, se mantienen tarifas del 25% sobre sectores clave como el automóvil, el acero y el aluminio. Cuerpo ha recalcado que la Unión Europea mantiene la mano tendida para el diálogo, pero también cuenta con herramientas para proteger su industria si no se alcanza un acuerdo. Bueno, sin duda hace falta un poquito más de análisis para poder entender cuál es el alcance de esta noticia. Yo lo que decía en el sumario es que esto habla muy mal de la administración Trump, que parece que está actuando solamente movidos por un sentimiento o por un fin populista, pero que luego la ley estadounidense, que también se ha demostrado como una democracia consolidada y una democracia muy bien hecha, le ha parado los pies, le ha dicho, no, oiga, esto se tiene que hacer con arreglo a la ley, no puede usted venir aquí y poner los aranceles que le dé la gana porque estos impuestos luego afectan a la vida de la gente. Entonces, bueno, ¿qué es exactamente lo que está buscando la administración Trump? ¿Es más fanfarronería que otra cosa o es que realmente hay inoperancia por parte del presidente estadounidense? Como digo, va a hacer falta más análisis para saber lo que hay detrás de esto. El ministro de Economía, ni corto ni perezoso, ya ha valorado la decisión y ha dicho que es una oportunidad para Europa, pero realmente que haya inestabilidad en los mercados internacionales no es una buena noticia para nuestra agricultura. Al final va a ser, sin género de dudas, un buen asunto eso de que España esté mirando a otros mercados como el mercado chino, a pesar de la reticencia que tenía yo en el programa de la semana pasada, pero visto lo visto va a hacer falta buscar algo más de estabilidad. Esperemos que esto llegue pronto. Continuamos con el repaso y te contamos que la eurodiputada del Partido Popular por Almería, Carmen Crespo, ha anunciado hoy que solicitará a la Unión Europea medidas urgentes ante el caos y abandono ferroviario que, según ha denunciado, sufre Andalucía por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Durante su visita a Lies-Azcona, Crespo ha criticado los constantes retrasos en la alta velocidad y las obras del corredor mediterráneo que, según técnicos, no llegará a Almería antes de 2030. También ha calificado la situación de agravio político y territorial, subrayando que la inversión ferroviaria en Andalucía no llega al 13% del presupuesto, muy por debajo de otras comunidades como Cataluña. Crespo ha recordado que el gobierno central tiene pendientes más de 40 grandes obras ferroviarias en Andalucía y ha afirmado que este abandono supone un freno a la conectividad de toda Europa. Por ello, el PP ha presentado una pregunta formal en el Parlamento Europeo y ha pedido a la Comisión que exija a España el cumplimiento de los compromisos. La eurodiputada ha advertido que los andaluces no pueden seguir soportando un servicio ferroviario indigno y ha adelantado que con el nuevo marco financiero europeo en julio, el Partido Popular dará la batalla para lograr fondos específicos para acelerar el corredor mediterráneo y mejorar la red ferroviaria de la región. Continuamos con el repaso informativo. Asaja y COAG de Almería han exigido al Gobierno central la modificación urgente de la orden de reducción de módulos tras conocer el informe que la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha remitido al Ministerio. Dicho informe acredita daños superiores al 30% en municipios afectados por la dana, como Berja y El Ejido, así como otras pérdidas agrarias causadas por plagas y virosis que no han sido contempladas en la actual redacción de la orden. Las organizaciones reclaman que el sector hortícola de Almería quede incluido en las medidas fiscales para la declaración de la renta de 2024, con una corrección del índice de rendimiento neto aplicable.
Ambas organizaciones han advertido de que el plazo para presentar la declaración de la renta está a punto de finalizar, lo que hace aún más urgente esta rectificación. Han denunciado que la omisión de estas pérdidas representa una grave injusticia para los agricultores almerienses y pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones. Por ello reclaman una actuación inmediata y coordinada por parte de los Ministerios de Agricultura y Hacienda para garantizar una respuesta fiscal justa ante los daños sufridos por el campo almeriense. Bueno, parece que empezamos a tener algunas certezas sobre este asunto, o por lo menos así nos lo hace saber Asaja y COAG, y me estoy refiriendo a que parece que ahora sí podemos afirmar sin género de duda que la Junta de Andalucía ha acreditado daños superiores al 30%. Veníamos comentando este tema ayer y decíamos que el alcalde de Vícar del Partido Socialista también había pedido esta reducción de impuestos para los agricultores afectados por las inclemencias climáticas. Vamos a ver si al final esta reducción llega a tiempo. Y continuamos con las noticias. El Teatro Cartuja Center de Sevilla ha acogido el 11º Congreso de COAG Andalucía. Se trata de un evento clave para el sector agrario andaluz que ha reunido a más de 1000 personas de toda la comunidad y del resto de España. En este encuentro se ha producido el relevo en la dirección de la organización con la elección de Juan Luis Ávila, hasta ahora secretario provincial de COAG Jaén, como nuevo secretario general. El Congreso también ha servido para despedir a dos figuras históricas de COAG, Miguel López y Eduardo López, quienes han reivindicado la labor de la organización durante sus 48 años de historia en defensa de los agricultores y ganaderos andaluces. El acto ha contado con una amplia representación institucional y del sector agrario, con intervenciones como la del secretario general de COAG estatal, Miguel Padilla, y la clausura a cargo del consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, quien ha reiterado su apoyo al sector. Con este relevo, COAG Andalucía abre una nueva etapa bajo el liderazgo de Ávila, olivarero y almendrero jienense, con el objetivo de seguir defendiendo un modelo social y profesional de agricultura que garantice empleo, desarrollo rural y soberanía alimentaria. Tal y como recoge el lema del Congreso, los agricultores y ganaderos profesionales son garantías de alimentación y futuro. En un ratito va a estar con nosotros Miguel López y nos va a contar un poco cuáles han sido los momentos más fáciles y más difíciles en su etapa en COAG, y también le vamos a preguntar por un análisis sobre la situación del campo. Antes de eso, terminamos este repaso contándote que hay buenas cifras alrededor del Centro Tecnológico Tecnova. Este ha cerrado el ejercicio 2024 con unos resultados sobresalientes tanto en el plano económico como en su actividad innovadora. Ha trabajado junto a 100 empresas en 51 proyectos de I+D, movilizando 41,2 millones de euros. Este esfuerzo ha supuesto un incremento del 10,2% en ingresos y una mejora del 35,2% en la rentabilidad respecto a 2023. Tecnova mantiene un perfil financiero sólido, sin apenas endeudamiento, y se consolida como referente en la innovación agroindustrial, atrayendo financiación pública y privada para abordar desafíos como la economía circular, la sostenibilidad y el uso eficiente del agua. Con 25 años de experiencia, Tecnova se ha convertido en un socio estratégico clave para empresas que buscan competir a través de la innovación, participando en programas europeos y nacionales de alto impacto. Además, su enfoque integral abarca toda la cadena agroalimentaria, desde la semilla hasta el supermercado, y ha desarrollado proyectos internacionales en más de 30 países. Su participación en ferias como Fruilogística o Growtech refuerza su proyección global, mientras sigue ofreciendo soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades reales del sector. Muchas gracias a Fran y a Roberto por ampliarnos la información. Terminamos este repaso con el riesgo de incendios y el parte meteorológico. Empezamos por el riesgo de incendios y bueno, vamos a ver cómo puedo explicar el riesgo de incendios que nos espera para el día de mañana, viernes día 30. Vamos a imaginar una S, una letra S mayúscula, que en su parte de arriba empezaría en la zona de Lorca, pasaría por la zona de Baza y acabaría al oeste de Tabernas y al sur de Gergal. Ese es el riesgo de incendios alto que vamos a tener en la provincia y que se traduce a una columna central en toda la provincia con un riesgo de incendios bastante alto. El punto con mayor riesgo de incendio extremo, es el que venimos diciendo en los últimos días, al oeste de Tabernas y al sur de Gergal.
Así que mucha precaución, porque podemos tener un fin de semana, sobre todo un domingo, con un gran riesgo de incendios, aunque por otro lado es lo que ya se va esperando, porque estamos prácticamente en junio y con este calor, pues el riesgo de incendios es lo que toca. Vamos a terminar con el parte meteorológico. Empezamos por el área metropolitana de Almería, donde vamos a tener unos días con algo de nubosidad, pero no por ello menos calor. Para mañana, viernes 30, vamos a estar entre los 20 y los 31 grados y nos vamos a quedar más o menos así todo el fin de semana. El domingo un poquito más, hasta los 32 grados, y la semana que viene parece que ya va a bajar algo la temperatura, aunque tampoco esperen ustedes que se ponga a nevar. Nos venimos al poniente almeriense, donde el panorama es prácticamente clavado, cielos con algo de nubosidad y con mucho calor. Para mañana vamos a estar entre 22 y 34 y ya vamos a estar aquí en el poniente en esa temperatura todo el fin de semana. El lunes bajará un poquito la cosa, aunque como digo, tampoco esperen que refresque. Nos vamos al levante almeriense. Tenemos un panorama bastante parecido, temperaturas que de cara a mañana, viernes 30, van a estar entre los 21 y los 35 grados, y de cara al sábado entre 20 y 33, para subir un poco el domingo y volver a bajar el lunes, pero vamos a estar más o menos eso, entre los 20 y los 33 grados. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde puede que haya un poquito más de nubosidad, pero también va a haber más calor. Vamos a estar mañana, viernes 30, entre 20 y 36 grados. Sí, la temperatura solamente va a subir. De cara al fin de semana bajará algo, a lo mejor a mitades de la semana que viene, pero desde luego va a haber calor para rato. Esta ha sido la información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nosotros enseguida vamos a estar con nuestros invitados, con Miguel López de la Dirección Saliente de COAG Andalucía y luego con Juan Antonio Sánchez, coordinador de la Comisión Técnica de Coexpal. No se lo pierdan. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Hoy tenemos el honor de contar en nuestros micrófonos con Miguel López, que es una de las figuras más emblemáticas del sindicalismo agrario andaluz. Tras décadas de lucha incansable por los derechos de los agricultores y ganaderos, Miguel se despide de la dirección de COAG Andalucía, dejando un legado de compromiso, de coherencia y de defensa del modelo social y profesional de la agricultura. Su intervención en el 11º Congreso de COAG Andalucía, celebrado recientemente en Sevilla, ha sido sin duda uno de los momentos más emotivos del evento. Miguel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Gracias a vosotros, hombre, por vuestro interés. Es un placer. Bueno, se cierra una etapa muy significativa para COAG Andalucía y quería saber de primera mano cuáles han sido sus sensaciones después de despedirse tras tantos años al frente de la organización. Bueno, pues mi sensación, como no podría ser de otra forma, después del comportamiento de la cantidad de gente que hubo, de hombres y mujeres del campo en este encuentro, en este congreso, pues una sensación de una gratitud inmensa, ¿no? Me siento absolutamente compensado, pues con esos abrazos, con esos besos, con esos apretones de mano de tantísima gente que nos conocemos en algunos casos, la mayor parte de los casos hace ya muchísimo tiempo y en otras pues evidentemente menos, pero en definitiva esa gratitud que a uno le llega al alma, y por otra parte pues hombre también la satisfacción de que hay un proyecto consolidado que va a continuar y que seguro que mejorará, porque la gente que va a seguir al frente pues gente muy formada, que lleva ya muchos kilómetros y muchas horas, como digo yo,
de sindicalismo, y que lo que espero es que a todo el mundo le vaya bien dentro de lo posible y que en definitiva pues seamos capaces de fortalecer la organización, y que de hecho estoy seguro que será. Y a partir de ahí, pues bueno, sencillamente ese proceso que todo el mundo vive cuando ya tienes que de alguna manera aflojar un poco la cuerda, pues porque ya los años lo piden, lo requieren, y sobre todo las circunstancias, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues ya te digo, una inmensa satisfacción por el comportamiento, por la gratitud y por el apoyo de todo el mundo. Bueno, muy bonitas palabras. Durante su intervención estuvo subrayando la importancia del modelo social y profesional de la agricultura. A mí me gustaría poder profundizar un poco más en estos términos. No sé si hoy en día todavía sigue siendo un modelo viable y suficientemente apoyado por las instituciones. Pues mira, por lo que vemos, viable no hay otro como este. Es decir, si estamos pensando en hacer alimentos en un marco de calidad y sobre todo de seguridad alimentaria, pues no hay un modelo mejor que el español en todo el mundo. Lo único que ocurre es que, desgraciadamente, desde, en este caso, la Unión Europea, abriendo ya la agricultura al mercado internacional sin freno de ningún tipo y sin condiciones, pues al final eso no cabe duda que en primer lugar es una competencia desleal, que es inaceptable, porque a nosotros se nos tiene sometido de alguna manera a la utilización de muy pocos productos fitosanitarios, y la mayor parte de ellos pues evidentemente tiene que ver con el tema de salud, y nosotros podemos entenderlo e incluso aceptarlo y compartirlo. Lo que no es de recibo es que las producciones que están viniendo de fuera pues están hechas de cualquier manera, y que estamos teniendo un montón de alertas sanitarias que todo el mundo creo que más o menos lo sabe ya, y que al final pues bueno, no tiene sentido competir. Y si además le abrimos las puertas a los mercados financieros y a los fondos de inversión, que es la estrategia ahora mismo que existe desde los mercados financieros, hacerse con la alimentación como un nicho más de negocio y de comercio, pues al final, evidentemente, todo esto lo vamos a pagar probablemente perdiendo cuotas de salud y evidentemente también económicas y sociales. Bueno, pues sin duda es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Quería preguntar también, este relevo generacional llega en un momento de grandes retos para el campo andaluz. Por ejemplo, hablamos de sequía, hablamos de costes de producción al alza, hablamos de burocracia. Un consejo para la nueva dirección de COAG a la hora de afrontar este escenario y también, de paso, como no, para nuestros oyentes y agricultores. Mira, desde una organización hay que estar pendiente a todo, y evidentemente pues nosotros hemos procurado desde nuestros inicios y desde que existimos en tener la idea de por dónde van las cosas y procurar de prepararnos para ello. No siempre es posible, porque evidentemente todo este tipo de situaciones de acuerdos preferenciales con países terceros, de aminorar los fondos de la política agraria, de constreñir de alguna manera con los aspectos burocráticos la tarea del día a día de los agricultores y de los ganaderos. Esto trae dificultades, pero nosotros las tenemos que afrontar. El consejo, bueno, nosotros lo tenemos acordado, lo tenemos hablado, hay una hoja de ruta y hay temas que son fundamentales. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema del agua. El agua no es interminable, porque lo es, porque tenemos déficit y porque estamos en situaciones de sequía en muchas ocasiones estructurales, y que evidentemente, pues bueno, lo primero que hay que cuidar, por ejemplo, es un factor como el agua, que es determinante. El agua tiene que seguir siendo pública, el agua hay que controlarla mucho más, no solo en la cuenca del Guadalquivir, sino también en la Mediterránea. Aquí no todo el mundo puede pinchar donde le dé la gana y poner en regadío la superficie que le dé la gana, y esto está ocurriendo. Esto se tiene que controlar, esto hay que volver a hacer una planificación seria y tener en cuenta que detrás de la producción hay mercados, hay compromisos, y que cuando uno no está, pues te lo ocupan, y eso recuperarlo cuesta la misma vida. Y por tanto hay que hacer las cosas bien. Tenemos problemas con los temas de empleo, hay mucha gente desempleada y sin embargo a la hora de tirar de mano de obra no existe, no hay, y entonces hay que flexibilizar todos los aspectos de las normas laborales para ver cómo
conjugamos la posibilidad de que la gente pueda tener un subsidio en un momento determinado, pero también pueda ir a trabajar. Estas cosas son retos que la organización ya se nos ha planteado, que de hecho en el Congreso ayer pues salió de una forma directa el secretario general, de alguna manera pidiéndole a la consejera de Empleo que estos temas había que abordarlo de manera inmediata. Tenemos cuestiones como la fiscalidad, el incremento de costes de producción, esto es una barbaridad, los niveles de rentabilidad están hundiéndose. Tenemos problemas de la cadena agroalimentaria con las cuestiones de valor, es decir, la producción es lo último que se valora. Aquí las cuentas se hacen de arriba para abajo y habría que hacerlas de alguna manera teniendo en cuenta los costes de todos. Y todo este tipo de circunstancias, pues evidentemente hay que mirarlo, hay que mirar qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con los acuerdos internacionales, porque ya estamos viendo que Estados Unidos ha roto todos los acuerdos que se habían planificado dentro de la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, esto se hace de una manera unilateral. Yo creo que Europa tiene que mirar hacia el mercado interno, tiene que mirar a ver cómo se ordenan estos mercados, cómo al final llegue de alguna manera también algo de beneficio a los productores para que nos permita tener unas rentas dignas, poder incrementar incluso los salarios, intentar por todos los medios que la gente que está en el medio rural pues tenga una dosis de bienestar razonable y que como todo el mundo, como cualquier familia, es decir, hoy ya el modelo familiar no se trata de que todos tengamos que ir a la explotación a trabajar, el matrimonio, los hijos, tal, no sé qué. Esto ha cambiado, este modelo ha cambiado hacia un modelo un poco más profesional y evidentemente tiene que ser así porque nuestros hijos también tienen derecho a estudiar, a formarse, a elegir qué es lo que quieren ser mañana, si agricultores o si quieren ser, profesores, por poner un ejemplo. Y todos tenemos que tener acceso un poco a esa dosis de bienestar social. Y yo creo que si Europa tiene 500 millones de habitantes, bien estaría que se echara una reflexión y que volviéramos a un marco de soberanía alimentaria. Cuando se constituyó la PAC en los 60, fue después de la Segunda Guerra Mundial y el elemento fundamental era la alimentación porque había hambre y porque había necesidades. Evidentemente esas circunstancias han cambiado y probablemente no se necesiten las mismas medidas, pero evidentemente los mercados se tienen que controlar porque estamos hablando de alimentos. Entonces, los alimentos puestos en manos de los mercados financieros, de los grupos de inversión, es sencillamente un nicho más de especulación. Es un nicho más para sacar beneficios, no para atender a la demanda de los consumidores. Yo creo que si este giro conseguimos que al final se haga, si lo que entre por nuestra frontera hay que exigirle que esté hecho en las mismas condiciones que lo hacemos nosotros aquí, porque si no, no tiene sentido, pues evidentemente estaremos mejorando las circunstancias. Si al final lo que hacemos es volvernos de espaldas a estas circunstancias y permitir que entre lo que sea y de la forma que sea, pues al final, evidentemente, el proceso de reconversión salvaje que hoy está sufriendo el sector agrario, pues se va a seguir manteniendo y cada vez habrá menos relevo generacional, cada vez habrá menos gente que apueste por seguir en el sector agrario, pues porque al final estamos en una situación de crisis permanente y esto no es asumible por parte de la mayor parte de la gente que cualquiera pueda entender que de una manera normal quiera seguir en el sector. Bueno, y sin duda estamos hablando de una trayectoria, de una vida, ¿no?, dedicada al sindicalismo agrario andaluz. Me gustaría preguntar por alguna anécdota, algo que recuerde con especial dificultad, algo que recuerde con especial gratificación, algún momento de gran emoción, ¿no? Algo que bueno, pues que se lleve usted, ¿no?, de esta trayectoria. Bueno, mira, yo lo que me llevo son muchas familias que he conocido, mucha amistad en todo el territorio y recuerdo con especial, no sé, sensación personal, ¿no?, de satisfacción, pues las luchas que hemos compartido, ¿no?, de una manera a veces más dura, otras veces menos dura, pero bueno, que hemos estado dando la cara por el conjunto de la sociedad. Nosotros cuando peleamos no estamos peleando solo por nuestras rentas, estamos peleando por una filosofía, por una cultura, por un modelo de alimentación, por unos alimentos en un marco de seguridad alimentaria importante que beneficie la salud pública y a los consumidores.
Y en definitiva, lo que me llevo es que creo que la mayor parte de la sociedad española ha valorado de manera suficiente lo que hacemos. Lo que hace falta es que las instituciones y la política lo reconozcan y, en definitiva, se pongan los mecanismos y los marcos jurídicos que sean necesarios para que este hecho se consagre como un sector clave, estratégico, básico, porque estamos hablando de alimentos. Y entonces no podemos entrar en una situación de dependencia de la alimentación del exterior, porque esto, en fin, ya estamos viendo este mundo, lo convulso que está, los conflictos que se abren de la noche a la mañana sin esperarlo, y al final lo que no podemos estar esperando que llegue el barco para poder comer. Yo creo que esto es lo que tenemos que tener todo el conjunto de la sociedad y ponerlo encima de la mesa. Al igual que no es asumible el que sigan produciéndose alertas sanitarias en base a productos que están prohibidos en la Unión Europea, y puse ayer en el ejemplo en el Congreso, y te lo repito a ti aquí hoy, lo último, pimiento de Marruecos con abamectina. Todo el mundo sabe que la abamectina es un insecticida que se ha utilizado en tiempos para combatir la araña roja, y que, bueno, que esta alerta es curioso que aparezca en Alemania, ¿no? Y la pregunta es, ¿desde aquí a Alemania no se ha quedado ningún pimiento por medio? Pues esto es lo que tenemos que pensar. Si lo que estamos comiendo nos aporta, además de alimento, salud, o si realmente nos estamos metiendo en un lío. Y yo creo que esto no está garantizado en la Unión Europea. La Unión Europea ni siquiera existe una unidad aduanera, ni unos controles establecidos de una manera permanente, controlada y dentro del mercado único. O sea que al final cada Estado hace lo que le da la gana y mete lo que le da la gana y pasa la información cuando quieren. Yo creo que este tipo de cuestiones se tienen que eliminar. Si estamos en un mercado único, si estamos en una Unión Europea, es con todas las consecuencias, y todos tendremos que tener las mismas normas de juego y, evidentemente, exigir que los controles garanticen la salud pública. Pues nos vamos a quedar con esas palabras. Creo que es especialmente interesante esta reflexión. Miguel López, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutitos. Creo que su trayectoria es algo digno de lo que tomar nota, y quiero dejar claro que los micrófonos de FH Almería Radio pues siempre van a estar abiertos. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención y un abrazo muy fuerte para toda Almería. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Continuamos en FH Almería Radio y te contamos que el Departamento de Formación de Coexpal ha organizado una jornada presencial clave para el control de una de las plagas más problemáticas de la campaña actual, el Thrips parvispinus. Va a ser el próximo día 9 de junio de 8:30 hasta las 2:30 de la tarde en el edificio CITCOEX en La Mojonera, y combinará teoría y práctica en una finca. El objetivo es claro: ayudar a técnicos y agricultores a identificar, entender y controlar esta plaga que está generando importantes pérdidas en los cultivos hortícolas. Para conocer más detalles tenemos con nosotros a Juan Antonio Sánchez. Él es coordinador de la Comisión Técnica de Coexpal y es uno de los docentes del curso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí este rato con nosotros. Sin duda, el Thrips parvispinus es un asunto al que hay que hacerle especial caso. Y quería preguntarte, ¿cuál es tu visión? ¿Por qué nos está preocupando tanto la presencia de este Thrips, en concreto el Thrips parvispinus? ¿Qué lo diferencia de otras clases de Thrips? Bueno, los que ya llevamos un tiempo en el campo sabemos que cada cierto tiempo nos aparece una plaga nueva. Entonces, pues llevamos unos años ya la presencia de este Thrips parvispinus y bueno, pues como cualquier otra plaga,
conocemos su biología porque está descrito en las bibliografías que hay al respecto de los insectos, pero no sabemos cómo se va a instalar, cómo se va a instalar y cómo nos puede perjudicar. Eso lo vamos viendo con el tiempo y vamos aprendiendo. Entonces ya tenemos información suficiente como para, pues eso, al conocer bien tu enemigo siempre es una buena medida para tomar las medidas necesarias para su control. Y desde Coespal, pues igual que de cualquier otra empresas de insectos auxiliares y demás, pues estamos informando al campo de cuál es la mejor estrategia para reducir el riesgo de daños en los cultivos de pimiento, que llevamos un par de campañas, la verdad, con momentos complicados. Entonces, bueno, pues este curso tiene el objetivo, como has comentado, de pues presentar o informar al sector de cómo actúa y cómo podemos trabajar para evitar esos daños. Precisamente por eso quería preguntarte por las estrategias y contenidos que se van a abordar durante el curso. Además, tengo entendido que va a haber una parte teórica y otra práctica, ¿verdad? Sí, entendemos que los cursos, la parte práctica tiene que tener un peso específico importante. Es decir, ir a una finca, ver los distintos medios que se tienen o que se implantan en las explotaciones para reducir los daños. Creemos cree el sector, en definitiva, que no solo hay una única medida para lo que es el control de Parvis pinus, sino al igual que otras plagas, tiene que ser un conjunto de medidas. Medidas, por ejemplo, culturales que faciliten el acceso de los insectos auxiliares, el control biológico, lo que es la biodiversidad, las herramientas que podamos tener como fitosanitarios. Todo ello tiene que sumar y tienen que complementarse para pues tener un nivel de riesgo de cuanto menor mejor. Bueno, sabemos que contra las plagas no hay recetas mágicas, pero a mí me llama mucho la atención cómo en un periodo de tiempo más bien pequeño parece que puede haber buenos resultados ya con el tema del manejo integrado. ¿Es esto así? Sí, yo el otro día en Infoagro, que tuve la suerte de poder dar una pequeña ponencia, lo comentaba. Yo cuando empecé en control biológico en el año 2004-2005, en pimiento, que teníamos el mismo problema que podemos tener hoy con Parvis pinus, con Frankinella occidental, con Frankinella, el trip normal que hemos tenido aquí, y solo tenía Aureus y Cucumeris y hacíamos un buen trabajo. Ahora tenemos disponibles más herramientas biológicas, lo tenemos entre 6 y 8 ácaros comerciales disponibles para poder actuar en función de dónde tengamos que actuar y en qué condiciones climáticas tenemos que actuar. Antes ni se nos pensaba por la cabeza que pudiéramos adelantar las sueltas con alimentaciones suplementarias de esos insectos auxiliares. No teníamos esa herramienta y luego tampoco conocíamos bien qué tipo de plantas que podíamos tener en nuestro entorno de cultivo, tanto exterior como interior, para facilitar esa biodiversidad y tener esas herramientas, esos insectos auxiliares desde muy avanzado tiempo, con el fin de poder controlar lo antes posible las plagas. O sea que creo que tenemos herramientas biológicas, tenemos herramientas también fitosanitarias como para tener un cierto éxito. ¿Cuál es el perfil de agricultor o de asistente que pueda encajar más, ¿no?, dentro de esta jornada? Esta jornada la hemos orientado mi compañero Esteban, que creemos también que es muy importante el tema de del control de clima dentro de las zonas de cultivo para la instalación y frenado de lo que es las plagas en general. Va orientado tanto a técnicos como a agricultores. Entendemos que la información, al final, quien realmente hace o deshace
su forma de trabajar es el propio agricultor. O sea, nos encantaría que los agricultores también pudieran entrar o pudieran participar en este tipo de cursos, bien en el nuestro o en los muchos que se están haciendo desde en este año en este campo de Almería. Quería preguntarte también, ¿cuál es el papel de Coexpal a la hora de luchar en conjunto con todos estos retos con los que se encuentra el campo almeriense? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Coexpal, como bien sabes, es una asociación de productores y exportadores de hortalizas, y nosotros nos debemos a nuestros asociados, y cuando nuestros asociados tienen problemas, desde, por ejemplo, de los departamentos del CID de Coexpal o desde el departamento, en este caso, de Proyecta, de Agroecología, es conocer perfectamente, o desde la Comisión Técnica de Coexpal, es conocer realmente el problema del campo y enlazar con los centros de investigación, con las universidades o con buscar las soluciones de esos problemas reales del campo, porque muchas veces los centros de experimentación, las universidades, tienen otros objetivos de investigación y no siempre pues se centran quizás en lo que son los verdaderos problemas que tenemos en el campo. Entonces Coexpal quizás sirve de enlace entre ese campo y esos organismos de investigación, con el fin de dar soluciones y ayudar a que nuestros asociados puedan ser sostenibles económicamente, medioambiental y sobre todo pues seguir ofreciendo a nuestros consumidores pues lo que nos piden. Pues vamos a animar a todos los agricultores y los interesados a que acudan a esta cita. Lo voy a recordar, es el próximo día 9 de junio desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde en el edificio CID Coex en La Mojonera. Muchísimas gracias, Juan Antonio Sánchez, por haber estado estos minutos con nosotros y darnos algunos detalles sobre pues estas jornadas que nos parecen tan interesantes y que creemos que son un buen modo de afrontar estos retos del campo almeriense de los que acabamos de hablar. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Recta final del programa de hoy, día 29 de mayo, jueves. Tenemos ya al director de FH Almería con nosotros en la mesa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hoy no tenemos mucho tiempo, hemos tenido un programa muy completo, pero sí que hay una noticia que no quería dejar de comentar contigo, y es que la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos ha bloqueado este miércoles buena parte de la política arancelaria de Donald Trump. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque ha considerado que se ha excedido en sus poderes al aplicar gravámenes mediante una ley que es la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, que data del año 1977. Han sido 3 jueces que han dictaminado que con esta ley el presidente no puede hacer lo que quiera para imponer aranceles, y los ha declarado inconstitucionales. Es cierto que esto no se carga todos los aranceles, pero sí que es un torpedo en la línea de flotación de la administración Trump, que está comprobando que efectivamente Estados Unidos es una democracia y no es una democracia bananera en la que el dictador puede hacer lo que quiera. No sé cómo lo ves. Yo, el comentario con el que me quedaba al principio del programa es precisamente, yo tenía buenas palabras para la democracia estadounidense, porque para mí esto es un símbolo de que es una democracia fuerte, que el presidente no puede hacer lo que quiera, pero por otro lado también es una mancha en el gobierno estadounidense brutal. ¿Cuál es tu parecer?
Pues mi parecer es que Donald Trump es un elefante en una cacharrería. Lo ha demostrado desde que inició esta legislatura, que el hombre por su edad y por su dinero no le tiene miedo a nada ni a nadie, por la experiencia que ya ha tenido de todo lo que ha pasado, cuando tuvo que abandonar la legislatura anterior por la derrota ante Biden. Pues ha visto que no le ha pasado nada, incluso ha quitado en medio algunos jueces que tenían causa abierta en contra de él. Es cierto que podemos decir todavía que en Estados Unidos hay una democracia que está viva, pero no podemos olvidar todo lo que ha hecho Donald Trump para evitar ser juzgado por diferentes causas y que él pueda hacer lo que le dé la gana. La imposición de los aranceles, pues evidentemente se ve que en su entorno no hay gente que le diga, oye, mira, eso no lo puedes hacer porque no estás cumpliendo la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Y ahora pues vienen los jueces y se lo dicen, y él tan pancho, o sea, ni se va a amedrentar, ni se va a echar hacia atrás, ni va a pasar nada que nosotros pensemos que pueda meter en cintura a este presidente. Todo esto se va a quedar en un limbo, a ver en qué medida pues se van a poder seguir usando los aranceles para seguir, digamos, intimidando al resto de los países del mundo, que es lo que quiere Donald Trump, disimulando esa enorme deuda interior que tiene, y ahora ver para el disparo hacia dónde va. Me imagino que en todas las aguas habrán venido a su sitio poco a poco, unas veces lo harán los jueces, otras veces acuerdos comerciales. Empezó la legislatura siendo muy amigo de Putin y ahora parece que es que lo tiene entre ceja y ceja. Y de Elon Musk, que también ha salido corriendo, con lo cual todo lo que ocurre en el entorno de Donald Trump, pues hay que ir mirándolo con, digamos, con paciencia, a ver hacia dónde deriva todo lo que está sucediendo. Evidentemente no sabemos hasta dónde va a tener consecuencias toda esta historia de los aranceles, porque se han anunciado a bombo y platillo que iba a desestabilizar la economía mundial y de momento no está pasando absolutamente nada. Y sí se están llegando a acuerdos tanto con la Unión Europea, con China, con otros países que estaban, digamos, las relaciones un tanto deterioradas, y ahora pues parece ser que sí se pueden llegar a acuerdos. Parecía que es que el tema de Palestina se había solucionado porque había intervenido Donald Trump, y lo que es que se ha recrudecido. Parecía que la guerra de Ucrania iba a terminar y de terminar nada. Hay ataques, no hay respeto por parte de Putin hacia nada y sigue haciendo lo que le da la gana a Putin, y Donald Trump, pues enfadado, pensaba que ya tenía digamos, carta blanca para explotar las tierras raras de Ucrania y siguen cayendo bombas allí. Hombre, lo que parecía cuando empezó esta administración es que Donald Trump tenía dos caras, una mucho más populista, mucho más torpe de cara a la galería, y luego una más técnica por detrás que derogaba no sé cuántos decretos en un solo día, etcétera. Pero parece que se le están cayendo un poco los palos del sombrajo, que un golpe como este en los aranceles, a mí solo se me ocurren dos cosas: o que de verdad hay torpeza detrás y solamente está la parte populista, o que esto forma parte del populismo y en el fondo le da igual que se lo echen para atrás y por eso lo hace como lo hace. No, que le da absolutamente igual. O sea, es uno de los pocos presidentes que ha recuperado el poder en Estados Unidos. Eso sí, lo hace diferente. Y yo creo que está en esa edad que ya le da igual muchas cosas, ¿no? Sí, y con un tiro en la oreja, pues, imagínate. Sí, efectivamente, o sea, está vivo de milagro y yo creo que el día que no hace un estruendo no se siente vivo, ¿no? Y bueno, también el resto de los países lo van conociendo, hay gente que le hace caso, hay gente que no se deja intimidar, hay gente que le responde. Y bueno, pues no sabemos realmente el sentimiento del americano de a pie, pero el americano de a pie también se va a cansar de las excentricidades porque van a echar de menos un presidente que gobierne. No. Sí, muchos votantes republicanos tienen un carácter muy conservador, muy serio, y no les termina de gustar estas tonterías. Aparte de que en su propia fila ya hay gente que no le ríe la gracia, ¿no? Evidentemente. En cuanto a la noticia en sí, pues recordar que este año a Estados Unidos se ha exportado 1 millón
de kilos de hortalizas de 4.000 millones que se exportan, que se producen en la provincia de Almería. Pues en el tema de las hortalizas los aranceles no iban a hacer mucho daño. Otra cosa es el vino, el jamón, el aceite de oliva del resto del país. Ahí, pues, pero y la incertidumbre y el hecho de no saber si tenemos un mono con una gileta al frente de un país como Estados Unidos, ¿eso puede afectar? Yo creo que no. Yo creo que nosotros le tenemos más miedo al mono con una lata de gasolina y un mechero que tenemos en nuestro gobierno que en el del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque asistimos atónitos diariamente a una serie de informaciones que, si son falsas, hay un descontrol total por parte de quien tiene que controlar esa información, y si son verdad, hay un descontrol total en el gobierno. O sea, para un lado o para otro, lo que está saliendo y la impunidad con la que se están conociendo noticias que deberían de ser un escándalo y deberían de provocar dimisiones, y no provocan nada. Provocan otro capítulo para el día siguiente, ¿no? Con lo cual, yo creo que... ¿Tú crees que esto va a sentar un precedente y que cuando haya un gobierno de signo contrario la gente va a justificar todo lo que está justificando ahora? Pues yo no lo sé, pero lo que sí te digo es que cada vez nos acercamos más a la forma de ser de la República Bananera, ¿me entiendes? De que nada importa nada, de que tiene siempre razón el líder, que el líder tiene el gran poder de decir lo que es y lo que no es. Estos, digamos, dictadores encubiertos que descalifican a la UCO, a los jueces, a la oposición, a los medios de comunicación que son fake continuamente, y que, en fin, ellos dicen cómo, quién y de qué manera, y lo demás no vale. O sea, malísimo ejemplo para una democracia sana, ¿no? Evidentemente, pues, y por eso te digo que preocuparnos nosotros de que Donald Trump esté más cuerdo o menos cuerdo, yo creo que tenemos un problema más grande todavía nosotros, porque yo me preocupe de que te estás quedando calvo y yo tengo un cáncer en el cerebro. Me parece a mí que es una tontería. O sea, espero que se recupere el sentido común en este país y que los ciudadanos pues le den la razón a quien la tienen que tener y se olviden de si viene la derecha o si viene la izquierda y de esas tonterías, sino que piensen realmente que como país tenemos que funcionar y tenemos que funcionar correctamente. Y bueno, pues ya si viene Donald Trump, si nosotros funcionamos bien, aguantaremos mejor el envite de Donald Trump. Pues la verdad es que sí que estamos ahora viviendo en una situación que parece auténticamente un manicomio a cielo abierto, pero nosotros nos tendremos que consolar siguiendo mirando a la agricultura almeriense y siguiendo hablando de ese tema. José Antonio, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a despedir ya. Bueno, mañana más. Pues efectivamente, mañana más, porque será viernes y será ya el último día de mayo en el que vamos a tener programa, y aquí estaremos con toda la actualidad agrícola como hacemos cada día, y lo hacemos por supuesto gracias a los amigos de Sanfelec, de Ric Thuan, de Sach y Albaida y de Singenta. Mi nombre es Luis Aracho y me despido hasta mañana.